quiero que pensemos en ese momento cuando el Señor aparecerá en las nubes y la iglesia sea levantada. A eso podemos decir amén, ¿verdad? La iglesia del Señor, porque es una esperanza que tenemos grandiosa, inquebrantable. Y la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículos 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Me despierta la atención, hermanos, que será un suceso inesperado y para muchos fortuito, porque no está de pronto calculado o no se puede medir con las herramientas humanas. Y aún si la tecnología siguiera avanzando, no puede calcular ni mucho menos predecir los eventos escatológicos y en este caso el levantamiento de la iglesia. Dios viene pronto. Y cuando observo el texto, noto que será un momento impredecible. Por eso el llamado es: estemos alerta, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Por eso tenemos que estar conectados con Dios. Y cuando utiliza la figura en un abrir y cerrar de ojos, en otros términos pudiéramos decir parpadeo, es decir, parpadear. Y si usted analiza el parpadeo, se hace en fracciones de segundo, se hace en corto tiempo. Le voy a invitar a que haga el ejercicio allí donde está, parpadee, y realmente usted pensará qué tiempo hay para arrepentirse con un parpadeo. ¿O qué tiempo habrá para ir a un culto y decirle: pastor, ore por mí porque me voy entregado, me voy a reconciliar? ¿O qué tiempo habrá, escuche bien, para que usted busque a alguien que le hable la palabra de Dios para tomar decisiones con Dios? ¿Qué tiempo habrá en un parpadeo, escúcheme bien, para recibir el perdón de pecados en las aguas en el nombre de Jesús? No habrá tiempo para eso. Si usted analiza el parpadeo, tiene un intervalo de 2 a 10 segundos. ¿Qué se puede hacer en ese lazo de tiempo? Nada. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, hermanos. Y sonará, porque se oirá. El pueblo de Dios oirá la voz de su Dios. Y será a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y creo que a manera de pronto simbólica, hemos visto muchos indicios, muchas alarmas en la historia de la humanidad. Hemos visto cómo se ha desenlazado la historia y han sucedido tantas cosas que la gente se alarma. Y hoy en día no es ajeno lo que estamos viviendo a nivel mundial, las tensiones que se han elevado a raíz de la problemática del conflicto entre Ucrania y Rusia, y que de una u otra manera afecta el mundo entero. Escuche bien, la gente está a la expectativa, ¿qué pasará? Y nosotros sabemos que hay un cumplimiento de la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, cuando el Señor, parafraseando un poco, le responde a los discípulos que a ellos no les corresponde saber las fechas o las situaciones o los asuntos de Dios que están reservados en su debido momento, sino que habrá rumores de guerra, habrán conflictos bélicos, habrá hambre, peste, muerte. Escuche bien, se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán. Son indicios, son señales y que han estado sucediendo, y eso es palabra de Dios. Y sobre todo hemos sido tocados por esa gran pandemia. Pero ¿sabe algo, hermano?
que nosotros como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, tenemos una esperanza gloriosa que no nos la arrebatará las situaciones del mundo, ni las circunstancias, ni la enfermedad, porque nuestro Dios es eterno y Él es fiel a lo que nos ha dicho. Hablando un poco sobre esta trompeta que aquí se habla en estos términos, no se refiere a aquella que se hace de elementos metálicos, sino que se hace, escuche bien, del cuerno de un animal puro. Se fabrica los judíos y puede ser de carnero, la cabra, el antílope o la gacela. Esto quiere decir que su sonido es particular, que su tipo es particular. Y hablando de los sonidos del shofar, quiero decirles que habían 3 tipos de toque. Uno de ellos se llamaba la explosión o el toque. Y es un sonido claro, extendido como de trompeta. Y significa reconocer al soberano, al creador. Un segundo toque o sonido se le conoce como la alarma, los indicios, las alertas que Dios da al mundo para que el hombre despierte y mire a los cielos que hay un Dios y un gran Salvador que quiere liberar al hombre de su condición. Pero también le está alertando que algo se aproxima desde los cielos, que algo aparecerá en las nubes para levantar a un pueblo. También hay alertas. Y ese tercer sonido, que se le conoce como el gran soplido, que es una nota aguda sin corte, alargada, mantenida al máximo según el aguante del trompetista. Este sonido del shofar es colectivamente entendido como una señal de Dios llamando a su pueblo para que venga a Él. Ello tiene sus raíces en Éxodo capítulo 19, versículo 13. Usted puede notar, tomando lo esencial, abro comillas, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte Sinaí, donde la presencia de Dios descendió al monte. Y el pueblo, al oír esta bocina, esta trompeta, tenía que subir. Es un llamado de Dios. Y esto podemos mirarlo, cómo se expresa aquí, estimados hermanos, cuando dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, sonará, iglesia. Hermanos, se oirá. Y qué bueno que estemos conectados con Dios, en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda, viviendo en santidad, perseverando, pese a las vicisitudes de la vida, podamos mantenernos en contacto con Dios, porque en cualquier momento, permítame decirle, pudiera suceder en esta escuela dominical que la iglesia de esta mañana pueda escuchar la voz de Dios desde el cielo sonando, llamando a sus hijos. Y sonará y no será ajeno. Mire algo importante, hay que estar preparados. Refiriéndonos a la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, podemos allí observar ligeramente estos pasajes, donde usted puede notar que se habla de 10 vírgenes. Y lo que me despierta la curiosidad o me lleva de pronto a pensar es que las 10 vírgenes tenían cosas en común. Primero, eran vírgenes. Segundo, estaban vestidas para la ocasión. Tercero, estaban en el mismo lugar esperando al novio. Y su objetivo
era que el novio llegara. Tenían muchas cosas en común, pero al pasar las horas y los momentos, hubo algo que notó, que había un descuido en las 5, que había algo que estaba mal, y que de pronto ellas no se apercibieron. Ellas pensaron que así como estaban, duraría y el novio llegaría en el momento en que ellas esperaban. Pero Dios viene cuando Él quiere, no cuando nosotros decidamos. Entonces, hermano, nos lleva a activar la conciencia de la esperanza de que tenemos que estar preparados. Estas cosas la tenían en común. También podemos añadir, tenían lámparas, ¿sí o no? Y las lámparas tenían aceite también. Pero hay algo que marca la diferencia, y es que era poco el aceite que tenían. Allí comenzó a notarse la diferencia al pasar los minutos, los segundos. Y esto nos tiene que llevar a pensar que al pasar el tiempo no podemos ir menguando espiritualmente, no podemos decaer. Antes bien, con mayor seguridad y con anhelo debemos de estar a la expectativa, llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de la gloria de Dios, en búsqueda continua, hermano, consagrándonos a Dios día y noche. Así que esto era algo característico y que era una de las grandes diferencias. Sin aceite la lámpara no podría mantenerse alumbrando. Y esto la llevó, escuche bien, a salirse del lugar. A salirse del lugar y perder el objetivo, porque algo suplió ese propósito de ellos. Y fue la necesidad de llenar su vasija de aceite. Y al salir pudiéramos pensar que Dios nos está llevando una palabra en esta mañana, hermano, tú que estás allí conectado también. No te vayas de la iglesia. No te salgas de la iglesia. No abandones los principios que has aprendido, que Dios te ha dado. No lo cambies por las doctrinas falsas, porque algunos han ido tras doctrinas falsas, falsos profetas, o se han ido porque de pronto no lo han tratado como quisieran y han perdido el punto que es Cristo Jesús, han perdido el horizonte. No te vayas, estamos en el lugar indicado, no hay otro Dios, estamos en el lugar indicado. En el nombre de Jesucristo es que hay perdón de pecados. Estamos en el lugar indicado. Hay un solo Dios y un solo Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te dejes llevar por las corrientes del mundo y libérate de esos conceptos que te hacen daño al prestar atención a tantas cosas y nos desubican. Ha llegado el tiempo, porque escuche bien, a algunos hoy en día les pasó como esas 5 vírgenes, al quedar sin abastecimiento de aceite, se fueron. Pero cuando quisieron regresar, ya no estaban las otras 5. Ya no estaban los que estaban allí con ellas. Y me imagino la preocupación, el sinsabor que embargaba su espíritu, la tristeza y la desesperación, buscando, me imagino que se desplazaban a ver por allá si las veían o por este lado, pero ya no estaban allí. Era demasiado tarde. El tiempo se agota, el tiempo se acaba. No es tiempo de dormir. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermano, que el aceite no se agote. Es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Es tiempo de abrazar la gloria de Dios. Es tiempo de que haya sed en la iglesia.
ante todo buscar el reino de Dios, ante todo su presencia. En esta mañana no sé si hay alguien que necesite llenarse del aceite del Espíritu Santo. En esta mañana no sé si hay algún joven que le diga: Señor, lléname con tu poder, úngeme con tu Espíritu en esta mañana, porque yo no quiero quedarme, yo quiero estar preparado para que cuando en ese momento tu trompeta suene, tu voz se escuche de los cielos, yo pueda irme ante tu llamado, Señor. La gloria sea para Él, iglesia. Hay alabanza para Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Lleva a pensar que no se puede llenar la lámpara de cualquier tipo de combustible. Cuando usted ve un globo que se elevan, bueno, hay dos elementos que se le pueden de pronto echar. Uno es el hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene un problema. Aunque es abundante en el universo, no puede entrar en contacto con ambientes acalorados, ni mucho menos tener contacto con flemas, con llamas. Entonces se explotaría y causa daño al cuerpo también. Por eso se recomienda usar el gas, el helio, en estos casos, porque es un elemento bastante liviano, pesa menos que el aire. Por eso se eleva. Por eso quiero decirle con esto, hermano y amigo, que no podemos llenarnos de cualquier cosa para subir a los cielos. Algunos predican la unción del zapato, la unción del pañuelo, y que hablan del Espíritu Santo. Eso es mentira. Necesitamos, y nosotros sabemos que es ese poder del cual necesitamos abastecernos en esta mañana. Y es de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, de esa promesa que está dicha: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de Dios. Oh, hermanos, se agota el tiempo, escuche bien, para reflexionar cómo está mi vida en esta mañana. ¿Será que escasea la palabra de Dios en mí? ¿Escasea la oración? ¿Escasea la unción? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios en esta mañana? Algunos no creen que esto pueda acontecer. Algunos dudan de esto. Y fíjese usted que hay algo bastante conocido, y usted sabe que hay muchos que de pronto han dicho o han osado, son atrevidos, diría uno, de fijar fechas de la venida del fin del mundo. Y usted sabe, ejemplo, entre ellos, hay un reportaje en una de las páginas de Jerusalén donde se habla que Isaac Newton calculó la fecha del fin del mundo. Ese artículo salió el 18 de junio de 2007. Y se habla de que ese matemático, ese gran matemático, conocido por establecer las bases de la mecánica y enunciar la ley de la gravitación universal, tenía intereses y también era amante a la teología y a la alquimia. Y se dice que Newton teorizó a partir de la Biblia sobre cuál sería la fecha del fin del mundo. La respuesta, según se habla, que fue, y se dice, en el año 1260
después de la refundación del Sacro Imperio Romano llevada a cabo por Carlomagno. La Universidad Hebrea de Jerusalén dice que allá por el año 1704 Newton empleó en la tarea de calcular esa fecha a partir de un fragmento de la Biblia, en concreto del libro de Daniel. Así dedujo que el mundo se acabaría durante esas fechas aproximadamente en el año 2060 de nuestra era. Muchas cosas se dicen. Los seguidores de Russell, según la generación de 1914, vería la creación por Dios de un reino milenario de la tierra, es decir, un paraíso terrenal. Pero esa generación murió y no vio nada. Según las profecías de este tipo de línea de sectas, a lo menos 4 acontecimientos estremecedores deberían haber acaecido en el año 1975, a saber, o se dan a conocer, la batalla de Armagedón, la aniquilación de la iglesia tradicional y de las demás iglesias opuestas a la obra de esta corriente religiosa, la destrucción de los poderes políticos y el comienzo del milenio en la tierra. Todo eso debió haber sucedido en el año 1975, pero fue fallido. El hecho de que estas fechas no se cumplan, usted sabe cuál es la razón. Usted sabe cuál es. Mateo 24, 36 dice: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre que está en los cielos. Solo Dios sabe el día y la hora. Y algunos le creen a esos falsos profetas. Y algo que también me llama la atención es la teoría del santuario creada por Elena de White. Esa teoría dice que Jesús entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificarlo. Lo que todavía hace, después vendrá a la tierra. Eso para justificar las falsas profecías que anteriormente anunció. Nada de eso ha sucedido. Jesucristo viene por una iglesia. El Señor viene por una iglesia, hermanos. Y quiero decirle que si el tiempo se acaba, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar despiertos, es tiempo de tener los ojos bien abiertos, de no creer cualquier tipo de viento de doctrina. No, estamos en el lugar indicado, estamos en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y esa es la verdad que nos ha hecho libre, iglesia. La verdad que nos ha llenado de esperanza, de sueños que son verdaderos, porque Dios es eterno y sus promesas, por tanto, son eternas, trascienden la esfera terrenal. Y ante esto podemos entonces creer, y valiéndonos de esos indicios y esas señales, a manera de reflexión, diríamos que sí hay algunos puntos claves que pensar. Creemos que el Señor viene ante la gran tribulación por su iglesia. Creemos que el Señor viene ante la manifestación del anticristo, de aquel inicuo. Cuando usted observa la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10, nos dice, hermanos, para aquellos que de pronto están pensando que van a estar en la gran tribulación, quiero decirles algo: el Señor ama a su iglesia, a sus hijos. Y el Señor ha visto a su iglesia a través de la historia de pronto llorar, sufrir, pero con una esperanza. Pero esta prueba no es para la iglesia, esta prueba es para el mundo.
Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una promesa de Dios para su iglesia. Me pongo a pensar que si yo amo a mi esposa, que si usted ama a su esposa, usted va a hacer todo lo posible por librarla de una situación bastante difícil, aún de que su vida llegue a perderse. Usted haría todo lo que está a su alcance si tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Así también el Señor ama a su iglesia, hermano, y Él no va a permitir que su iglesia viva tal situación, porque hay una promesa. Su amada escuchará la voz de su Dios, de su amado que viene en unas nubes, aparecerá en las nubes, y antes de que suceda la manifestación de aquel inicuo, será levantada la iglesia del Señor. Eso lo creemos, hermanos, eso lo creemos. Por eso entramos de pronto dentro de esa forma de visión pretribulacionista. Creemos que somos de Dios y que Dios nos seguirá guardando. Ante eso no nos podemos quedar con los brazos cruzados. La iglesia tiene que perseverar. La iglesia tiene que seguir dando pasos fuertes y firmes hacia adelante. No podemos descuidarnos. No podemos ser como la mujer de Lot que volteó atrás y se quedó petrificada totalmente. No mires hacia atrás, mira hacia adelante. Nuestra meta está hacia arriba, hermano. Hacia arriba está la esperanza de esta iglesia. Porque no miramos hacia abajo, porque no viene de abajo. La promesa viene de los cielos, porque vamos es para los cielos. Cielo nuevo y tierra nueva, hermano, iglesia de Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Así que el levantamiento, llámese rapto, es una promesa del Señor para su pueblo. Es una promesa que creemos. Es importante señalar que hay un paréntesis. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Según la epístola del apóstol Pablo a Tito 2:11. Escúcheme bien, hermano. Hay oportunidad para restauración en esta mañana. El tiempo se acaba, pero todavía estamos aquí en esta mañana para que alguien se vuelva a Dios, para que alguien reconozca a Dios, para que alguien busque la salvación. Estamos en esta mañana aquí creyendo que aquí está el que sana los corazones, el que cambia las vidas, el que sigue rescatando, el que sigue sanando. Por eso predicamos el Evangelio, porque todavía la gracia del Señor está abierta. Y cuando usted observa, sabrá que también hay oportunidades todavía, aunque el tiempo está que se acaba. Todavía podemos decir que hay un paréntesis de la gracia de Dios y donde hay una gran oportunidad. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todavía la puerta para los gentiles está abierta. Quiere decir, hermano, que en esta mañana la voz de Dios está haciendo un llamado para que el hombre esté preparado, esté apto para toda buena obra. Porque el que empezó en nosotros la obra, así esté débil, así esté desganado, así esté desanimado, créelo que Filipenses 1:6 es una verdad de Dios. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios hará la obra perfecta en tu vida. Mantente persistiendo en el camino de Dios. No te salgas, no te detengas. Persiste luchando por tu salvación. En esta mañana hay oportunidades para que nosotros podamos reflexionar que el tiempo se acaba y es tiempo de estar alerta, hermano. La gloria sea para Dios.
La gloria sea para Dios. Voy a invitarles a leer la segunda epístola a los tesalonicenses del capítulo 2, para que vea usted algo. 6:7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Algo detiene que la maquinaria, la estructura malévola del inicuo, del anticristo, sea manifestada en su plenitud. Está en acción el misterio de la iniquidad, pero no se ha manifestado en su totalidad, porque todavía el Espíritu Santo sigue haciendo la obra por medio de su pueblo. Escuche bien, Dios tiene intereses con el hombre, y el propósito de Dios es que el hombre sea salvo. Por eso, retomando el texto que leí en la epístola de Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos sigue diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el versículo 13 podemos resaltarlo, aguardando, escuche bien, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Iglesia, esa es nuestra promesa, guarda esa esperanza. Así estés padeciendo escasez, enfermedades, el vituperio, así te cuestionen, mantente aguardando esa esperanza, que esa esperanza no avergüenza a nadie. Esa es la esperanza que todo mundo debiera de tener en el podio de su vida, debiera de tener lo más alto de la escala de sus propósitos, y es la esperanza de ser redimido totalmente por el Señor Jesús. Es entonces puntual, mis hermanos, pensar que yo necesito en realidad irme con el Señor. No podemos perder el tiempo. De hecho, me atrevo a decirle que el estar usted aquí en esta mañana en el culto no es perder el tiempo, aunque para algunos parezca así. Que cuando usted viene a ayunar no es perder el tiempo, porque algunos no creen en esto. Que cuando usted comienza a evangelizar, a compartir la palabra de Dios, alguien le dice a usted que hace hablando el evangelio. Eso no es perder el tiempo. Algunos lo pueden cuestionar. ¿Y usted por qué lee tanto la Biblia? ¿Por qué va tanto al culto? ¿Para qué es eso? No entienden el lenguaje de la fe, no entienden esto. Pero usted y yo sí sabemos por qué ayunamos. Usted y yo sí sabemos por qué oramos. Usted y yo sí sabemos por qué venimos a los cultos. Usted y yo sí sabemos por qué pedimos a Dios ayuda. ¿Por qué lloramos de rodillas? Usted y yo sí sabemos por qué estamos perseverando pese a todas esas cosas adversas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y aquellos que dudan de que el Señor pueda levantar a su iglesia, el tiempo se agota. Y refiriéndonos a este tema, quiero decirle que si el Señor, basándonos en Génesis capítulo 5, podemos hojear, si el Señor levantó a Enoc, escuche bien, y eso lo creemos porque es palabra de Dios. Versículo 21 al 24, mire esto, Génesis 5. Ayúdenme a leer, tengan la amabilidad. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese es un milagro, porque este cuerpo mortal no está condicionado para vivir en las esferas celestiales. No está condicionado. Por eso los astronautas usan un equipo, unas herramientas especiales, porque de no, obviamente no van a soportar para nada. Ahí hubo un milagro. Escuche bien, Dios lo hizo ya. Créalo, que si Dios lo hizo ya, ¿qué imposible hay para que lo haga hoy? De levantar a su pueblo. Pero Enoc caminó con Dios. No dejes de caminar con Dios. Séle fiel a Dios. Permanece viviendo esa vida que Dios le agrada. Y si algunos te quieren incitar a cambiar tu forma de vivir y a desagradar a Dios, tú dile: yo soy de Cristo y yo no me quiero quedar por vivir un minuto de placer en el mundo. Ofrezca lo que me ofrezca el mundo, yo seguiré caminando con Dios, porque lo que me espera es mucho más grande que lo que el mundo ofrece. Créelo, hermano, créelo, amigo. Y en esta mañana vemos en esta lectura que Dios hizo ese milagro. Por eso podemos notar en el texto de Hebreos 11:5, usted puede reiterar ese hecho. Usted puede observar cómo se plasma allí entre los hombres, esos hombres de fe que vivieron y que creyeron en esa grata promesa. 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Enoc fue un anunciante de que algo se venía, de que algo acontecería. Enoc antecedió al juicio de Dios con el diluvio. Escuche bien, Enoc fue traspuesto antes que el diluvio cayera en la tierra. Por eso podemos decir que la iglesia será levantada antes que el juicio llegue a la tierra, antes que la gran tribulación, la gran prueba para el mundo y para Israel llegue. La iglesia escuchará la trompeta de Dios en los cielos sonando: ven, sube a mí, amada mía. Dice en Apocalipsis 22, aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. ¿Usted cree eso, hermano? El tiempo se agota, pero Él viene pronto, porque aún un poquito, y el que ha de venir no tardará. Él viene. ¿Alguien dice amén? Los que están conectados pueden decir: Él viene. Diga: Él viene por mí. En esta mañana lo creo. En esta mañana lo podemos sentir, que los cielos se están abriendo y que algo majestuoso se está avecinando en las nubes, algo glorioso que hablará a su pueblo. Y aquel que esté velando, aquel que esté perseverando, ese verá la gloria de Dios manifiesta en su vida. No es mentira, hermano. Esta es la verdad. Esta es la verdad de Dios. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde a ese llamado, a esa palabra, diciendo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. El tiempo se acaba. El reloj que es Israel está viviendo situaciones y usted puede mirar el mundo. No somos ajenos, hermano, a lo que está pasando. Dios está dando señal. Antes del gran sonido, hay unos sonidos iniciales que hace el shofar. Y estos son los sonidos iniciales. Pero sonará, se escuchará, será perceptible para el pueblo de Dios. Será audible. El tiempo se acaba. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hay que tomar decisiones en esta mañana. Hay que tomar decisiones en esta mañana. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué vas a hacer con tu vida delante de Dios? Quiero invitar a alguien que le pueda decir al Señor: por favor, ayúdame. Necesito que me ayudes, no me quiero quedar. Una alma que le diga: yo quiero ser salvo. Porque si esto será en un abrir y cerrar de ojos, en el intervalo de 2 a 10 segundos, no hay tiempo ni siquiera para llamar al pastor: venga y ore. No hay tiempo ni siquiera para arrodillarse. Será inesperado. Será imprevisto. Es algo desconocido, hermano. Yo quiero orar por alguien que necesite que Dios le ayude. Alguien que sabe cómo está su vida. Alguien que necesite llenarse del Espíritu de Dios. Alguien que necesite abandonar algo que lo tiene cautivo en el pecado. Alguien que está atado, pero sabe que Dios sabe cómo está tu vida. Pero en esta mañana hay oportunidad. Pronto aparecerá en las nubes y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo no sé cuántos se levantan en esta mañana de los que están sentados y podemos hacer pactos con Dios. Podemos decir: Señor, ayúdame. No quiero quedarme, necesito perseverar. Tú sabes cuál es mi condición en esta mañana y Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Persevera. El tiempo se acaba. Los minutos se agotan. En esta mañana, los que están conectados, les voy a invitar: déjese tocar el Espíritu Santo. Aquí viene un amigo en esta mañana. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. ¡Qué bendición! José David se va a entregar. Gloria a Dios. Dios está llamando a tiempo. Te felicitamos, José David. Mi hermano, esa es la decisión que tienes que tomar tú, que estás allí, que estás esperando en esta mañana, que estás esperando. Ven y ponte a cuentas con Dios. Queremos orar por alguien más que necesita de Dios. Reconcíliate con Dios. Ven, vamos a orar por ti. En esta mañana doblega tu corazón a Dios. Doblega tu vida a Dios. Vamos a orar, hermanos. Aquí han venido algunos a humillarse en la presencia del Altísimo. Que la sombra del Omnipotente sea sobre ti, supliendo cualquier situación de tu vida y sobre todo ayudándote a elevar esa llama del deseo por esperar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, la promesa eterna. En esta mañana vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, el tiempo se acaba. Ayúdame a estar preparado, no de estar descuidado. Es hora de estar alerta más que nunca, más que ayer. Soberano Jesús, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. En esta mañana, tú eres el único que puedes ayudarnos. Ayuda a mis hermanos, toca a ese amigo que está allí, escuchando tu voz, tu palabra. Señor, penetra en el fondo de su alma. Oh, quebranta el corazón de ese hermano que está, Señor, allí resistiéndose
a reconciliarse contigo. Quebranta su espíritu, toca su vida, Señor, abrázalo, libera corazones, libera mentes. En esta mañana hay oportunidad todavía, porque Dios quiere que tú y yo seamos salvos, que podamos disfrutar las bodas del Cordero, de gozar en la eternidad con Él, en el nombre de Jesús.